Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense, ha salido en las redes sociales, han estado circulando manifestaciones de indignación de algunas personas, porque este país es el país de los indignados, que viven condenando socialmente a las personas sin tomar en cuenta los derechos adquiridos. El presidente Luis Abinader puso en honrosa condición de retiro a 5 generales, a los cuales ascendió a mayores generales antes de ponerlo en retiro con sus respectivas pensiones. El asunto es que eso está establecido por ley. La ley establece que cuando un oficial tiene más de 5 años en un rango y va a pasar a retiro, entonces se le concede un ascenso y entonces se pone en retiro. O sea, que lo que hizo el presidente Luis Abinader no es un invento, sino que está siguiendo un procedimiento legal. Y está poniendo en retiro a 5 generales activos. O sea, estaban activos, por lo tanto, no habían sido condenados, no habían sido expulsados deshonrosamente, no habían incurrido en acciones demostrables, repito, que le pudieran afectar sus derechos adquiridos. Y lo otro está en el hecho de que la pensión, señores, es un fondo que acumula el miembro de la policía o el trabajador mediante descuentos que se le aplican a su propio salario durante una cantidad de tiempo determinada, 25 años, 30 años, 35 años. En el caso de la policía, lo que establece su ley, que no sé cuántos años se establece, porque varía de acuerdo con los rangos, si tiene más de 35 años, más de 25 años y así sucesivamente. Eso quiere decir que cuando el oficial es puesto en retiro o el policía es puesto en retiro, aun cuando haya incurrido en un acto indecoroso, su pensión, si ya tiene los años de servicio correspondientes, no la pierde, porque ese es un dinero de su propiedad, independientemente de que haya cometido algún tipo de acto. Diga, bueno, pero ven acá, y aún así se va con su pensión. Lo que pasa es que esa pensión él acumuló en los años que duró prestando servicios y los descuentos que se le hicieron cada mes de su salario para enriquecer ese fondo de pensiones, que es un fondo de pensión que le corresponde por ley, pero un fondo de pensión que alimenta el propio trabajador, en este caso el propio agente policial. Y yo lo menciono así porque ocurre también con el caso de los trabajadores que están amparados en la ley 87-01, la ley de seguridad social, y los trabajadores tienen que tener o acumular por lo menos 330 años de cotización, 360 cotizaciones para tener derecho a una pensión, algo que yo defiendo aquí constantemente, pero lo que defiendo aquí constantemente es la propiedad que tiene el trabajador de esos fondos, de ese ahorro de capitalización individual, en el caso de la ley 8701. Creo que en el caso de la policía es un fondo de capitalización colectivo o de reparto, no sé. Ahora, es muy fácil desde una tribuna electrónica condenar socialmente a alguien y pretender que a esa persona que se está condenando socialmente se le quite un derecho adquirido que no guarda relación con alguna actividad o algún acto que haya cometido esa persona y sobre la cual incluso todavía no hay un veredicto o una decisión probatoria que le haya condenado. Pero aún siendo condenado, hay derechos que tiene esa persona adquiridos que no se les pueden despojar por el hecho de resultar culpable luego de haber cometido algún tipo de error. Y lo menciono no solo por uno de estos generales que lo han estado acabando, porque bueno, estuvo involucrado con una muchachita ahí, menor de edad, una cosa muy fea, pero el asunto es que era un general activo. Y si todavía estaba como general activo, quiere decir que no lo pusieron en retiro por eso. Quiere decir que si hubo alguna sanción, parece que no fue una sanción grave, aparentemente. Aparentemente. Ahora, yo cuando veo situaciones de manifestaciones de condena social sobre determinadas personas, con razón o sin razón, con lo que trato de tener mucho cuidado es con pretender afectar derechos adquiridos, porque es muy fácil, desde afuera, es muy fácil. Ahora, espérate, o sea, ya lo vamos a crucificar
sin tomar en cuenta quiénes más están en capacidad de tirar la primera piedra, como dice el pasaje bíblico. No, o sea, cometió un acto inadecuado, se sometió a la justicia, resultó culpable, métanlo preso, que pague por lo que hizo mal hecho. Si mató a alguien, si robó, si delinquió, si defalcó al Estado, si cometió peculado, palabrita bonita esa, si cometió cualquier otro tipo de acto ilícito, bueno, que pague mediante lo que establecen las leyes como sanción para tales cosas. Pero eso no implica despojarlo de algún bien o algún derecho, que en este caso debe ser un derecho que prácticamente se torna intocable. ¿Por qué se torna intocable? Porque es el derecho de pensión, que no solo va dirigido a el retiro del individuo cuando cumple los años de servicio que le prestó al Estado o a la institución privada a la cual le haya prestado y acumulado los aportes correspondientes para adquirir el derecho al seguro, sino que de la pensión, sino que en caso de fallecimiento de esa persona, incluso sus familiares, si tiene hijos menores de edad y si tiene su cónyuge, tienen el derecho de recibir ese aporte económico, porque ese es el objetivo que tiene ese aporte económico. Bueno, mira, hay que despojarlo de sus bienes, hay que quitarle su casa, hay que quitarle su finca, hay que quitarle otras cosas que pudo haber obtenido mediante actividades ilícitas, sí, pero no la pensión. Pero no la pensión, ¿por qué? Porque la pensión la acumuló o la adquirió mediante un ahorro propio durante años específicos de retiro. Por eso se torna intocable, como cuando se habla en el Código de Trabajo del derecho de doble sueldo de Navidad, que no es regalía pascual, como se le dice. El doble sueldo de Navidad, muy bien. ¿Qué pasa con el doble sueldo de Navidad? Que el Código de Trabajo establece que ese sueldo tiene que pagarse en dinero, en aporte económico, que el empleador no puede negociar pagándoselo en especie, no, porque tiene que pagárselo en dinero específico, que tampoco puede fraccionárselo y que tampoco está grabado con impuestos ese doble sueldo de Navidad. Fíjense que los empleados pagan un impuesto sobre la renta a partir de 35,000 pesos de salario, pero en el caso del doble sueldo de Navidad está totalmente exento. Hasta prueba en contrario, en algún momento aprobarán alguna ley que grave el sueldo de Navidad. Pero entonces es porque el sueldo de Navidad es sagrado, es intocable. Tan intocable que entonces no se permite que se pague de ninguna otra forma que no sea depositándole su dinero al trabajador con base en la proporcionalidad que haya adquirido, si es el año completo, 6 meses, 8 meses, lo que le corresponda. Eso no se toca. Y eso pasa también con la pensión del trabajador. Y más cuando se trata de un servidor público. Una persona que duró 20, 30, 40 años sirviéndole al Estado a través de una institución. Luego, al final de su carrera, comete algún error. Pero esos años de cotización para acumular un fondo de pensión que ya le corresponde al cabo de una cantidad de años específicos, eso es intocable. Independientemente de que sea culpable o que no sea culpable, que sea un delincuente, que no sea un delincuente, que sea un perverso, que no sea un perverso, que sea lo que usted quiera. Pero con la pensión no se juega. No se puede hablar de que sea una... ¡Ay, van a pensionar a fulano! Pero fulano que tiene 40 años de servicio. Lo que deberíamos criticarle al gobierno cuando le concede pensiones a gente que nunca le ha servido al Estado y entonces le da una pensión del Estado. O artistas que agarran y duran 40 años, 50 años bebiendo, gozando y parrandeando, no ahorran un chele y después entonces, no, espérate, que por sus aportes al arte. ¿Por cuáles aportes al arte? Entonces una pensión que va a salir de mi bolsillo. Eso sí debería criticarse al gobierno. O determinados trabajadores de determinadas profesiones, incluyendo la mía, que trabajan para el sector privado, reciben su salario normal y entonces nunca le han servido al Estado y de repente el Estado le concede unas pensiones para, cada año pensiones para los periodistas, cada año pensiones para los ingenieros de qué sé yo qué, cada año pensiones para los profesionales de tal área, del sector privado, pero de cuándo, dónde y por qué. Pero un policía que duró 30 años, 40 años, 45 años sirviéndole al Estado a través de la institución, por el hecho de que al final de su carrera haya cometido algún error, demostrable o no, le van a quitar el derecho a la pensión, pero de ninguna manera. Eso, señores, es intocable, el derecho de la pensión cuando ya está adquirido.
independientemente de cualquier acto que haya cometido la persona que ya tiene ese derecho adquirido, no se puede tocar. El fondo de pensión o la pensión es de propiedad del trabajador luego que cumple los años de servicio que le ha prestado, ya sea al sector privado o, en este caso, con más justificación, al Estado.